5 nietos. Muchas experiencias para compartir con nosotros. Entonces, bienvenidos y ¿Le gustan estas? Mejor, cualquiera. Buenos días a todos. Perdonen que use el micrófono, pero es que lo están filmando, entonces toca por requerimientos técnicos, si no sería mucho más caro. Gracias a TESPAS, por supuesto, por su gentil invitación al colegio, pero muy especialmente gracias a ustedes por su presencia. Sí, soy abuelo de 5. Los 5 nietos más lindos que había en el universo. No hay igual ahí, no hay nada. A ver, saque fotos. ¿Quién puede agarrar que? No, yo tengo mejores. Ahora les muestro, te garantizo. Yo le gano. No hay nada que hacer. Eso sí es un hecho concreto. Tal como me presentaron, en efecto, yo soy neurólogo de niños. Y por esa razón, en mi oficio cotidiano, veo niños todos los días en consulta y muy buena parte de esos niños los veo por dificultades en sus aprendizajes, en su comportamiento, en la armonía que se requiere para que puedan rendir en el colegio, pero además para que puedan ser felices en el contexto de sus amigos. Total, niños con dificultades de diverso tipo, eso es lo que yo hago. Y en ese proceso, pues mi labor es evaluar a estos niños y ayudarlos a ellos y a sus padres a transitar ese camino como difícil entre el amor y los límites. Entender que la esencia de todo es el amor, de lo que se trata esto es del amor. El amor en la crianza, el amor en la familia, el amor por los niños, el amor por los nietos, sin lugar a dudas. Pero que al mismo tiempo, precisamente fruto de ese amor, se requiere que los niños interioricen normas de conducta, actitudes ante la vida, respeto hacia los demás, reconocimiento del otro, etcétera, etcétera. Y ese tránsito entre el amor y los límites, pues no siempre resulta fácil, a veces las cosas no salen bien, y en esos casos muchos de estos niños terminan en mi consulta y eso es lo que yo hago. Bueno, pues la anécdota típica que quiero compartir con ustedes es que yo salgo a mi sala de espera, hago entrar al niño y a sus dos padres, tenemos una consulta generalmente muy larga, por el medio, no sé por el estilo, a veces más. Y al final de todo, pues nos ponemos de acuerdo sobre qué habría que hacer, qué estrategias son las más apropiadas para ayudar a ese niño a superar sus dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya están saliendo, en el momento en que ya van de salida, uno de los dos, papá o mamá, se devuelve y me dice: ay, doctor, pero ¿cómo hiciéramos para que esto le escuchara a la abuela? Porque es que resulta que el niño vive con la abuela, porque nosotros trabajamos y el niño está todo el tiempo con la abuela, y la abuela, usted viera la desgracia. No, es que lo malcría, es que no le ayuda, y empieza un rosario de quejas de aquí hasta la China en contra de la pobre abuela o del pobre abuelo. Y cuando me dicen eso, digo: bueno, ¿y dónde está la abuela? Doctor, la abuela está esperándonos en el carro, allá afuera. ¿Sí? Y por eso les digo que esta anécdota me solía pasar, que ya no me pasa. Ya tomo el cuidado de mirar por ahí si están los abuelos. Por supuesto, los abuelos son más que bienvenidos. Bueno, este tipo de anécdotas fueron los que gradualmente nos llevaron a entender, porque ocurrían un día sí, pero el otro también, me llevaron a entender que el asunto no lo vamos a resolver, que las dificultades de estos niños no las vamos a superar si no introducimos ese otro factor en la ecuación. ¿Qué factor? Los abuelos, por supuesto. Y entonces me di a la tarea de entender, o tratar de entender, cómo es que encajan los abuelos del siglo XXI, no los abuelos clásicos, los de hoy. ¿Cómo es que encajan los abuelos clásicos, los abuelos del siglo XXI en esta ecuación? Y en esta tarea creo haber llegado a dos conclusiones. La primera,
la enorme frecuencia del asunto. Cifras concretas en Colombia no tenemos, pero estoy seguro de no equivocarme al decir que los abuelos contemporáneos en Colombia tienen un gran peso en la crianza y en algunos casos son los responsables primeros de la crianza. Y eso es simple: agarren un reloj, pongan y arranquen a las 5 de la mañana y tomen nota. ¿Cuánto tiempo están los niños con sus padres? ¿Cuánto tiempo con sus abuelos? Desde que se levantan hasta que se acuestan, de lunes a viernes, a veces también sábado, inclusive domingo. Y ustedes hacen ese cálculo, sacan porcentajes y se dan cuenta que en la Colombia contemporánea, en muchos casos, no en todos por supuesto, los abuelos tienen un peso muy importante en la crianza, y en algunos casos el peso fundamental de la crianza recae en los abuelos, ¿sí? Eso fue lo primero que encontré. Y lo segundo que encontré es que ese ciclo, el matrimonio abuelos-padres para la crianza, que debiera ser el hogar natural de los encuentros, de la armonía, del afecto, del cariño, que son la misma familia, papá e hijo. Así es que uno esperaría o pensaría que este es el sitio natural de la armonía y de que todo fluya bien. Al contrario, con mucha frecuencia es solamente el lugar de terribles desencuentros, de dolorosas situaciones, en donde padres y abuelos se enfrentan de una manera a veces muy tonta, en un absoluto pierde-pierde. Todos pierden. Pierde el niño, pierden los padres, pierden los abuelos. Entonces uno se pregunta, ¿y eso por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Si se supone que es la misma familia, se supone que comparten las mismas miradas sobre el mundo, entonces como ¿por qué esos desencuentros? Pero se encuentran con mucha frecuencia eso. Eso es lo que encontramos una y otra vez. Entonces, esto me llevó a ir madurando la idea y tratando de convertirla en algo más coherente, ¿sí?, en torno a este tema. Elemento más coherente que termina resumido en el título de esta presentación, y es que los abuelos en el siglo XXI están de regreso, en lo que hace a la crianza, por lo menos, ¿sí? Los abuelos están de regreso. ¿Y por qué están de regreso? Pues están de regreso por muchas razones. La primera de las cuales, porque los abuelos vivimos mucho más, somos mucho más longevos, ¿sí? En 1960, 1950, los abuelos vivían menos, pero los hijos se casaban más jóvenes y tenían hijos más jóvenes, con lo cual se era abuelo bastante. Hoy en día, los hijos se casan más viejos y los nietos vienen más tarde, pero los abuelos duramos más, duramos muchísimo más. Y no solamente somos más longevos en términos de que duremos más, o sea, demos más lata y tenemos que aguantarnos más, es que somos más longevos también en términos de vitalidad. Los abuelos contemporáneos pues son vitales, realmente son vitales, se mueven, están ahí, dan hora. Los abuelos somos en el mundo contemporáneo bastante más longevos, ¿sí? Y esa es una realidad concreta, ¿sí? Los abuelos contemporáneos somos más longevos. Esa es la primera de las razones por las cuales los abuelos están de regreso. Pero hay otras razones, ¿como cuáles? Como que los abuelos, en algunos casos, en muchos casos, sufren estrechez económica. Los abuelos hemos pasado por muchas crisis financieras, estamos empezando otra, de hecho sea de paso, así es que agárrense duro porque vienen otros tiempos difíciles. Hemos pasado por muchas, ¿se acuerdan la crisis del PAC, por ejemplo? Y eso dejó tendido en el campo a una enorme cantidad de gente, ¿sí? Y esos abuelos que sufrieron estrechezas económicas, pues por supuesto han sufrido mermas en sus ingresos, y al sufrir esas mermas en sus ingresos, pues los abuelos necesitan buscar un apoyo, y en esos contextos pues lo lógico es sumar en vez de dividir, y esta es una razón adicional por la cual los abuelos con frecuencia regresan al hogar de los hijos en busca de apoyo, y lo encuentran, por supuesto, con mucha frecuencia. Pero además de eso, es que los abuelos en ocasiones pasan, con mucha frecuencia pasamos por las grandes desgracias de la vida, como por ejemplo la viudez.
la separación. Y un abuelo o una abuela enfrentada a esa enorme tragedia, a esa debacle emocional de soledad, de incertidumbre, de temor, de desconsuelo, pues obviamente busca refugio. ¿Y dónde mejor refugio buscar que en el hogar de los hijos y de los nietos? Y esa es una razón adicional por la cual los abuelos con alguna frecuencia regresan a la compañía de los hijos y los nietos, y eso hace que los abuelos estén de regreso. Como están a la mano, pues es fácil echar mano de los abuelos para la crianza, por supuesto, pero esa es otra razón más por la cual los abuelos estamos de regreso. El asunto de la movilidad. En 1950 las familias podían vivir lejanas porque ir de un sitio a otro en Bogotá pues no era complicado, pero hoy en día que unos vivan aquí en la 170 y los otros vivan, no sé, Rosales, pues hace imposible que se vean, con lo cual la tendencia usual es que la gente se vaya juntando un poquito, y entonces termina siendo más o menos frecuente que los hijos viven acá y a 3 cuadras, a 5 cuadras, a 8 cuadras viven los abuelos, y eso también los coloca a la mano para cuando hay que decir, abuela, usted me puede dar una manito, y ahorita vamos a ver qué quiere decir, me puede dar una manito. Eso es bastante más complicado de lo que suena. Pero entonces, como están cerquita, pues es como fácil decir, oiga, que si me da una manito y viene y me ayuda, por supuesto, ¿sí? Y luego está el asunto de la estrechez económica, ya no de los abuelos, sino de los padres. Porque pues por supuesto los padres contemporáneos no la tienen fácil. Están tratando de armar un hogar, están asumiendo costos grandes de su vivienda, de sus vehículos, de tratando de armar una empresa o lo que sea. A veces, o con cierta frecuencia, llega el desempleo, se acabó el empleo, sale de la empresa, encontrar un nuevo empleo, pues bien lo saben ustedes, no es fácil. Así es que esto también lleva con mucha frecuencia a los padres a estrecheces económicas. Y si los abuelos han logrado organizar un cierto capital y se gozan de cierta holgura, pues lo apenas obvio es que esos hijos, junto con sus hijos, o con los nietos, vayan a parar donde los abuelos que sí tienen cierta holgura, y ese vayan a parar, pues puede querer decir un par de días, un par de semanas, un par de meses, a veces un par de años, y eso a veces pues, se prolonga, ¿sí? Así es que esta estrechez económica de los padres, pues también. Pero de lejos, la principal razón por la cual los abuelos están de regreso es porque los padres contemporáneos necesitan cuidadores, ¿sí? Los padres contemporáneos en general trabajan los dos y entonces necesitan cuidadores, necesitan quien se esté con los niños mientras los dos padres trabajan, por supuesto. Y hay opciones, claro, se puede contratar una niñera, eso se puede hacer, se puede descansar sobre el trabajo de la muchacha de servicio, se puede hacer, por supuesto, pero en líneas generales, por muchas razones, el cuidador óptimo o lo más cercano al óptimo terminan siendo los abuelos, ¿sí? Comparten las mismas creencias, comparten los mismos valores, en general su nivel educacional es suficientemente bueno, etcétera, 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 y eso hace entonces que los padres contemporáneos requieren cuidadores y con mucha frecuencia, pues ¿dónde van a buscar cuidadores? Los abuelos, porque esos padres en general salen temprano en la mañana y alguien tiene que llevar al niño al colegio, o al bus por lo menos, alguien lo tiene que recoger cuando llega por la tarde, alguien se tiene que estar con él mientras llegan los papás, y con mucha frecuencia alguien tiene que ayudarle, inclusive a hacer las tareas, a veces alguien tiene que venir al colegio a recibir informes, y etcétera, 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 y eso hace que se necesiten cuidadores. Y repito, ¿dónde ir a buscar cuidadores? Pues el mejor sitio parece ser, sin lugar a dudas, los abuelos, y todo eso hace entonces que echarle mano a los abuelos parece como apenas obvio. Pero más allá de que se requieran cuidadores, es que los padres contemporáneos quisieran que esos cuidadores tuvieran las mejores calificaciones pedagógicas, porque tienen que ayudarle a los niños a hacer tareas, por ejemplo. Tienen que ayudarles a hacer la tarea de matemáticas, la de ciencias, la de sociales, tienen que ser interlocutores en el colegio, etcétera, etcétera, y pues ahí se necesitan tutores altamente calificados. Yo les quiero mostrar a ustedes cuál es la hoja de vida de los cuidadores de mis nietos, ¿sí? Y esa es la hoja de vida de los cuidadores de mis nietos, ¿sí? Si les cobráramos a los hijos lo que valen esos tutores especializados, los chicos no tienen con qué pagarlos, claro que no, ¿sí? Y eso
manera que, ¿dónde ir a buscar el mejor tutor pedagógico para sus hijos? Pues por supuesto en los abuelos. Y todas esas cosas entonces llevan a que la madre contemporánea, los padres contemporáneos, pues con frecuencia, comillas, piden una manito, denme una manito, ¿sí? Y denme una manito pues tiene muchos colores. Desde denme una manito es que es la persona que ocasionalmente cubre a la mamá que no alcanzó a llegar a tiempo por el nudo de tráfico mientras llega ella del colegio, eso es ocasional. A veces el ocasional es lunes, martes, miércoles y jueves, y hasta la abuela o el abuelo que ya literalmente asumieron el rol de que son los cuidadores más o menos permanentes. Entonces, denme una manito, pues tiene muchas implicaciones. Y por supuesto está el gran tema de la seguridad, el cuento de la seguridad, ¿sí? Porque todos queremos a nuestros hijos seguros, eso es claro para todos. Y claro, ¿dónde buscar a alguien que le importe el niño tanto como a los padres? Pues son los abuelos, obviamente. Entonces, ¿quién podría garantizar la mayor seguridad de los hijos? Pues los abuelos. Y entonces, esa es otra razón para echarle mano a los abuelos. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hablar un par de palabritas sobre la seguridad, porque se nos está convirtiendo en un fantasma psicótico que esclaviza de una manera terrible a todos, pero muy especialmente está esclavizando a los niños y a los abuelos, ¿sí? Porque es que resulta que vivimos un delirio colectivo de la seguridad. Permítanme decirles que nunca jamás en la vida la especie humana estuvo más segura, jamás. Es casi imposible morirse hoy. A usted debe conseguirse un copiloto medio psicótico que le estrelle el avión por allá para poderse morir. De lo contrario, usted no se puede morir. Haga el intento, si quiere alguno le doy el espacio, venga, trate de morirse, no se puede, ¿sí? Le caen encima 70 paramédicos, toda una parafernalia de seguridad. Jamás estuvo la especie humana más segura y jamás tuvimos tanta sensación de inseguridad. Es absolutamente alucinante. Todos los candidatos a la alcaldía de ayer en Bogotá les tocó echar todo un rollo de seguridad porque si no, no conseguían votos, porque todos estamos impregnados de un pánico de inseguridad absolutamente psicóticos. Y entonces en consulta me dice, papá, pero doctor, usted no sabe lo que es mandar un hijo al colegio sin saber si lo vuelvo a ver, con los violadores que hay, los psicóticos que hay, las barbaridades que se cometen, las inseguridades en el tráfico, etc. Yo, padre, un momentico, aguarde. Y es que usted no se acuerda que cuando usted estaba chiquito, nosotros, sus papás de entonces, lo mandábamos al colegio por entre las bombas de Pablo Escobar. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que había que bajar las cortinas de las casas todo el tiempo para cuando explotara la bomba no nos cayeran las esquirlas? ¿No se acuerdan que todos los niños salían para el colegio con un brazaletico? Y no se acuerdan que entonces todos nos poníamos de acuerdo sobre cuál era el punto de encuentro y qué debes hacer tú si explota la bomba. Y no se acuerdan que si salíamos a Chía caíamos en una pesca milagrosa. No se acuerdan de eso. Y no se acuerdan de nuestro salvaje que asesinó no sé cuántos niños. No se acuerdan de esas cosas. Garavito, ¿sí? No se acuerdan de Garavito. No se acuerdan de todas esas cosas. No. Nunca jamás estuvimos más seguros, pero nunca jamás tuvimos una mayor sensación de inseguridad. Y eso amarra a los abuelos, victimiza a los abuelos y victimiza a los niños de una manera psicótica. Por un lado, porque los abuelos se sienten con mucha frecuencia presos de esa misión. Y más de una abuela me ha dicho a mí, uy doctor, no, pues yo no puedo soltar a la niña, no, es que donde le pase algo a Marianita, no, mi hija me mata, ¿sí? Y yo me pongo a mirar y digo, un momentico, pare, y como que autoriza a la mamá de Marianita a creer que la abuela no quiere a Marianita tanto como la quiere ella, número uno. Número dos, que autoriza a esa mamá de Marianita a creer que la abuela, que para empezar, la crió a ella y la tiene viva hoy, ¿sí? Que esa señora no tiene capacidad de entender la seguridad de los niños, como que la autoriza, ¿sí? Pero eso por el lado de los papás, pero por el lado de los abuelos con frecuencia peor, porque los abuelos y sobre todo las abuelas sí se meten esa película en la cabeza y entonces invalidan a los niños porque no los dejan mover ni un pie solitos. Y yo he visto abuelitas, pero bien envainadas, con las artritis severas,
caminando a duras penas, tratando de correr detrás de un muchachito de 2 años que vuela para allá, para acá, corre detrás de corre. No lo suelta por ningún motivo. Usted va al centro comercial y encuentra a la abuelita cargada de tipo, ella de ahí para acá. ¿Qué le puede pasar al tipo? Nada. Ustedes ven en el parque, un potrero de pasto, físico pasto, y la abuelita cogida para allá y para acá. Y como, ¿por qué? Y entonces la abuela dice, no, doctor, es que ¿qué tal que se caiga? Pues claro que se va a caer. ¿O es que alguien conoce un niño que haya aprendido a caminar sin caerse? ¿Alguien lo conoce? Nadie. Todos los niños del planeta se han caído. Todos se caen y todos se van a caer. Sí o sí, por supuesto que se van a caer. Y doctor, ¿y qué tal que se raspe las rodillas? Pues claro, eso puede pasar. Por eso fue que yo me inventé ese remedio que está patentado de paso. Se llama sana que sana, colita de ranas y no sana sobre las mañanas. Porque sí, se van a raspar las rodillas de vez en cuando. Y un hueso roto, pues sí, todos quisiéramos que no haya huesos rotos. Pero es que ustedes han leído la Biblia, claro. Ustedes saben que cuando el pecado original, Dios llegó y los echó del paraíso por sinvergüenzas. Y entonces cuando ya se devolvió para el cielo, el ángel le dijo, Señor, pero ojo, usted sabe que eso quiere decir que va a haber niños, ¿no? Y el Señor se rasca la cabeza y dice, sí, va a haber niños. Entonces háganse los ortopedistas, ¿ya? Que si hay niños, va a haber fracturas, sí o sí. Queremos que sean las menos posibles. Queremos cuidarlos, sí, pero no podemos esclavizar a los niños a esa invalidez tan severa de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, el fantasma de la seguridad tiene esos elementos para mencionar, pero además vale la pena decir que este fantasma también es otra razón más para que los abuelos estén de regreso. Y luego está la transmisión de tradiciones, valores y cultura. Y me importa mucho señalarla con mucho vigor, porque tristemente los abuelos estamos resignando ese rol, estamos abandonando ese espacio, y no es justo con nuestros nietos que nosotros abandonemos ese espacio, pero es aún menos justo con nuestra cultura, con nuestra identidad como personas, como ciudadanos, como nacionales. No es justo que nosotros los abuelos hayamos abandonado ese espacio que nos corresponde. No encuentro mejor forma de explicárselos que con estas palabras. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos. Luego vienen otras cosas y luego continúan. Mientras el sueño llegaba, se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando. Leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenían despierto, el mismo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido, o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que, invariablemente, le hacía en las pausas más demoradas que él, calculadamente, le introducía en el relato. Y después, abuelo, ¿qué pasó? Tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. Con esas palabras recibió José Saramago el Premio Nobel de Literatura. Y encuentro que esas palabras reflejan bien un deber primordial de los abuelos, un deber primordial que los abuelos hemos ido abandonando. Hemos ido abandonando por desidia, tal vez por creer que no es importante, tal vez por dejarnos contaminar del día a día, pero que en ese abandono estamos privando a nuestros nietos de elementos valiosos y estamos privando a nuestra cultura de elementos valiosos. ¿Sí? ¿Qué podríamos contarle nosotros a nuestros nietos
de cómo se hacían pesebres, de cómo rearmábamos los pesebres, de cómo era una Semana Santa, de cómo eran los paseos aquí a los montes, exactamente a 2 cuadras de acá, las idas a comer almojábanas a la Magola, de cómo fue que apareció el Dorado, de todas las cosas que vivimos acá los ciudadanos de esta ciudad y de esta región, o de los que son de otras regiones del país, porque además Bogotá es realmente colombiana. Aquí hay de todo, desde guajiros hasta pastusos, absolutamente de todo, porque sabemos que Bogotá es un crisol realmente genuino de toda la nacionalidad, y todos tendríamos enorme cantidad de cosas para contarle a nuestros nietos. ¿Cómo es posible que a las 7 de la noche un muchachito esté pegado de un televisor, un abuelo esté al lado de él mirando para el techo, rumiando quién sabe qué, en vez de estar hablando de estas cosas, paseando al perro, contando cosas, armando origami, haciendo una enorme cantidad de cosas, armando paracaídas pequeños, todas las cosas que nosotros podríamos estar haciendo con nuestros nietos, en vez de que cada uno esté como atontado mirando al vacío, porque finalmente ese niño mirando el televisor pues también está mirando al vacío. Total, los abuelos como transmisores de cultura, como transmisores de tradiciones, de valores, de los elementos íntimos que le dan sentido a la vida y sobre todo le dan sentido de identidad. Ese rol de abuelos es otra muy poderosa razón para que los abuelos estén de regreso en la crianza. Y por supuesto, last but not least, como dicen los gringos, el elemento central, que es el sentido de amor, de responsabilidad, de cariño, de afecto hacia esos abuelos, que en líneas generales debiera y muy frecuentemente en efecto domina a la relación entre abuelos y nietos. Ese sentido de calor, de vínculo, de afecto, de unión entre ellos, que efectivamente trasciende las dificultades y las vicisitudes cotidianas. Todas estas razones son las que me llevan a afirmar que en el siglo XXI los abuelos en efecto están de regreso en la crianza. Ahora bien, siguiendo el tipo de razonamiento de los ingenieros industriales, de los administradores, etcétera, etcétera, la pregunta es: ¿ese hecho es una oportunidad o ese hecho es una amenaza? ¿Sí? Ahí hay un filón maravilloso para no solamente conseguir quien cuide a los niños, que también es parte del asunto, sino para ayudar en el crecimiento de la familia, ayudar en la creciente armonía entre los miembros de la familia, a generar valores positivos, a generar felicidad, o es un elemento negativo. Uy, pues vamos a tener que aguantar a estos abuelos, quién sabe qué vamos a hacer, y los abuelos pues me tocó, pues qué vamos a hacer, pues hagámoslo. ¿De cuál de las dos estamos hablando? ¿Estamos hablando de una oportunidad o de una amenaza? Lo que yo quisiera plantear, obviamente, es cómo hacemos para poderlo ver realmente en la realidad como una enorme oportunidad de crecimiento para todos, un auténtico gana-gana. Para eso hay que empezar por poner los pies en el piso, entender cuál es la realidad, de dónde venimos, para poder desde ahí proyectar cosas concretas que sirvan para ese matrimonio abuelos-padres. Para ello, entonces, esta tabla nos puede ayudar. ¿Cuál era la situación en 1950 desde estos puntos de vista? ¿Quién era el referente en los hogares en 1950? Los abuelos. En 1950 se hacía lo que decían los abuelos, punto. El norte de la familia lo trazaban los abuelos, punto. Los abuelos prohibían lo que quisieran y se les obedecía. Los abuelos castigaban al que querían y ya todo el mundo se aguantaba. Los abuelos eran el referente en 1950. Para el 1980, el referente ya no eran los abuelos. Los abuelos eran personajes a los que a veces se les veía, de vez en cuando, pero medio lateralmente. Pero el referente para la crianza en 1980 eran claramente los padres. Se había desplazado de manera contundente ese rol de referente en la familia de los abuelos a los padres. Y en 2015 la situación es igual. El referente en la familia hoy en día son los padres. Y ese es un hecho que creo que todos hemos
y es un hecho que vale la pena visibilizar. El referente hoy en la familia son los padres. Desde el punto de vista de la presencia de los abuelos, por supuesto, en 1950 los abuelos estaban casi que omnipresentes, así no estuvieran físicamente ahí. La presencia emocional, la figura de los abuelos estaba ahí todo el tiempo, así ellos no estuviesen presentes. Entonces, eso era el panorama en 1950. En 1980, para efectos prácticos, los abuelos habían desaparecido. De vez en cuando se les veía, así como por los laditos. De vez en cuando había alguna relación con ellos, pero una relación absolutamente distante, lejana, sin tomarlos muy en cuenta. Y para 2015, por las razones que les acabo de presentar, creo que los abuelos están de regreso, están de nuevo presentes. Y uno va a cualquier reunión de colegio, por ejemplo, y encuentra padres y encuentra abuelos. Y uno va a cualquier reunión familiar y encuentra padres y encuentra abuelos. Y uno va a unas reuniones sociales y encuentra padres y encuentra abuelos. Uno va a un club y encuentra padres y encuentra abuelos. Hoy, de nuevo, los abuelos están presentes. Desde el punto de vista de ¿para qué servimos los abuelos? ¿Para qué sirve un abuelo? ¿Cuál es la utilidad de un abuelo? ¿Sí? En 1950, por supuesto, había una utilidad evidente. El abuelo era el referente, ese era su oficio. Ese era el oficio de los dos. Abuelo y abuela eran los referentes en las familias, los referentes en los hogares. Para 1980 eran anodinos. Podían haber desaparecido y no pasaba nada. No servían para nada, en dos palabras. Y en 2015 volvemos a servir. No nos pagan todavía, ya entraremos en el Código Sustantivo del Trabajo y ténganse finos, el día que eso pase, ustedes imaginan lo que nos están debiendo, ¿sí? Entonces, pagarnos no nos pagan, pero útiles sí. Entonces, en 2015, los abuelos volvemos a tener un uso. La armonía, ¿cómo se vive esa presencia desde los padres? ¿Sí? O sea, la armonía con los abuelos. En 1950 era absolutamente armónico, porque todo el mundo entendía que mandaba el abuelo, punto, y nadie se echaba el dolor por eso. Entonces eso era absolutamente armónico, a nadie le molestaba, así eran las cosas. En 1980 eran inexistentes, podían estar o no estar la misma hora. En 2015, por las razones que les comenté al principio, con mucha frecuencia es de agresión. Y entonces uno encuentra, pero es que abuela, pero por Dios, ¿sí? Y entonces cuando se reúnen, no, es que la abuela, miren, ayer lo que le pasó por la ayer, y ayer, y pasado mañana, y dele. La relación o la armonía es más un fenómeno de agresión. ¿Y cómo se vive ese asunto desde los abuelos? ¿Sí? Pues en 1950 absolutamente armónico, es fácil, si yo mando, si yo soy el referente, pues yo soy feliz, claro. Entonces, para el abuelo eso era absolutamente armónico. Para 1980 es en cambio un escenario de enorme frustración. Y los abuelos desde entonces están repitiendo la letanía de que es que no me toman en cuenta, que me dejaron a un lado, que me a un lado, etcétera. Para esa época empiezan a popularizarse las ancianatos, las casas de ancianos, que anteriormente eran solamente privativos de estratos muy deprimidos, como una obra, comillas, de caridad de las municipalidades. A partir de los 70s y 80s empiezan a popularizarse entre los estratos más pudientes y hoy en día pues son más o menos estables. Para 2015, el abuelo lo que siente es desconcierto. Y la frase de todos los días de las abuelas, sobre todo de las abuelas, es: pero yo hago lo imposible, me desnuco, termino el día rendida, masacrada, y nada me sale bien, todo sale mal. Y entonces, desde que fue mal vestida Marianita al colegio, desde que no le mandaron las fotos, que se olvidó meter el cuaderno viajero en la mochila, que cuando regresó no se lavó las manos, que le quedó hecha la tarea de matemáticas, que dele. Y entonces las abuelas viven un panorama permanente de desconcierto frente al rol que les toca vivir. De cara a todo eso, la pregunta es: ¿será que no somos capaces de rediseñar el sistema? ¿Será que no somos capaces de inventarnos algo que funcione y que permita superar estas desarmonías y se convierta en un gana-gana, que realmente gane todo el mundo con ese proceso? Y entonces, en ese matrimonio
abuelos padres para la crianza en el siglo XXI, ¿no será que sí podemos encontrar escenarios de mayor armonía, de mayor funcionalidad del sistema, tanto en términos de que sea grato para todos, de que seamos más felices, como en términos de que funcione mejor y sirva mejor a los intereses de cada uno de estos personajes? Yo creo que sí, yo estoy seguro que sí, y lo he visto pasar. Ahora, ustedes claro me van a acusar de optimista, porque eso me pasa todos los días. Todo el mundo dice que yo soy un optimista y redento. Pues sí, soy optimista, pero en líneas generales me ha ido bien. En líneas generales las cosas han funcionado como las veía, entonces ¿por qué voy a dejar de ser optimista? Entonces, ¿cómo volvemos realidad? ¿Cómo llevamos a la práctica estas cosas? Pues a mí lo que se me ocurre es que podríamos armar para ese matrimonio de abuelos padres, podríamos armar lo mismo que tienen los colegios, o sea, un manual de convivencia, ¿sí? ¿Cómo sería un manual de convivencia abuelos padres para la crianza? ¿Qué tendríamos que armar para que esto funcione mejor? Un manual de convivencia. Entonces yo quisiera compartirles cuáles serían los... usted me va a traer ese poquito de agua, se lo agradezco, me parece muy bien porque estoy ya reseco. Y es que los abuelos además se resecan, hacer abuelo es difícil, ¿no? A uno le da cierto, ahí está. Lo que pasa es que estos jóvenes no tienen ni idea de qué es quitarlos. Mérito es llegar a esta edad, cualquiera tiene esa edad, pero esta, eso sí, Jesús. Muchas gracias, muy querido. ¿Cuáles serían entonces los elementos que estarían en mi manual de convivencia? Bueno, el primero de todos, sin lugar a dudas, el rey de todos, sería el hecho de que el abuelo que repita esa frase, los padres crían y los abuelos malcrían, ese abuelo se va a la cárcel. Pero no a cualquier cárcel, se va a cadena perpetua y en la misma celda de Garavito. Porque no puede ser, no me cabe en la cabeza que un abuelo diga eso. Si hay alguien que haya visto más de una vez a dónde es que van a parar esos niños malcriados, qué fue de ellos cuando se volvieron grandes, qué fue lo que les ocurrió, si alguien lo sabe, pues son los abuelos, que lo han visto pasar muchas veces. Se supone que quieren a los nietos, y entonces ¿cómo es posible que uno que se supone que quiere a su nieto quiera para su nieto el futuro que le ha visto acontecer a esos muchachitos que fueron malcriados? ¿Cómo le cabe en la cabeza? Y peor aún, ¿cómo lo dice sonriendo? Es que yo estoy para malcriar. No, por supuesto que no. Los abuelos no estamos para malcriar. Los abuelos estamos para cooperar en la crianza. ¿Cómo es posible que yo lo diga con una sonrisa? Eso es como si yo me paro con mi nieto en la Caracas y veo que el muchachito se va a tirar a que lo coja un bus y le digo, uy, ¿será que lo levanta? Que veamos a ver. Bueno, sí lo levantó, uy, qué barbaridad. ¿A quién le cabe en la cabeza que un abuelo puede hacer eso? Pues no, a nadie. Bueno, entonces, ¿cómo le cabe a alguien en la cabeza que un abuelo se parece? ¿Cómo le irá en la vida? No, mire lo que le va a pasar. No, por Dios. ¿Cómo es posible que los abuelos estemos construyendo de una manera feroz a la construcción de esos pequeños emperadores de la galaxia, que se creen dueños del planeta, que se creen que pueden trapear el piso con el mundo entero, que se creen que todo el planeta está a su servicio y que pueden hacer lo que quieran con los demás porque son los emperadores de la galaxia, porque mi abuela y mi abuelo me lo permiten todos? Hablo de abuelos y abuelos porque ese es el tema. Los papás no se quedan afuera, nada, los papás también hacen lo mismo y peor, pero como nuestro tema es abuelos, entonces me restringo a él. Repito, ¿cómo es posible que ese muchachito se construya así por cuenta de que los abuelos lo hacen, lo convencen de que en efecto él es el emperador de la galaxia? O si ustedes se quieren sentir mejor y quieren que su nieto siga siendo el emperador de la galaxia, digamos que sí, que él es el emperador de la galaxia. Pero es que resulta que esta galaxia está llena de emperadores. Haga fila allá en la fila de los emperadores, hágalo, ¿sí? Porque esta galaxia está llena de emperadores. Y entonces no puede pasar que un muchachito se construya a sí mismo como emperador de la galaxia, haciendo todas las barbaridades que uno ve cometer un día sí y el otro también, hasta que un buen día ese mismo muchachito
empoderado de esa manera, se para frente a un señor vestido de verde y le suelta la frase que todos escuchamos a principio de este año. ¿Cuál? Usted no sabe quién soy yo. ¿Quiere que lo mande para Chocó? ¿Sí? Pues es que ahí es cuando el planeta le dice, pues sabe que no. Sabe que usted no es el emperador de la galaxia. Sabe que usted no puede hacer lo que le dé la gana. Sabe que usted tiene que respetar unos mínimos vitales de todo el mundo. Sabe